Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos otra vez en este espacio para compartir una clase de física. Espero que todos estén muy bien y que se sigan cuidando mucho. Esta semana vamos a hacer hincapié en dos de las tres leyes de Newton, ¿sí? Ya vimos los sistemas de fuerza, los recordamos, los trabajamos, porque están íntimamente relacionados con estas tres leyes de Newton, ¿bien? Acuérdense que estamos viendo la parte de dinámica, que hacía referencia a por qué los movimientos son como los describimos en la unidad número 1 de cinemática, ¿bien? Y para eso hoy vamos a hacer hincapié, si ya bien presentamos las tres leyes, y les dimos una introducción general y vimos algunas cositas, hoy vamos a hacer hincapié en la primera y la tercera ley de Newton. ¿Bien? Para hablar de la primera ley, tenemos que recordar que la llamábamos ley de inercia. ¿Bien? La primera ley es de la que más hicimos ejercicios. Aún sin nombrarla empezamos a hacer ejercicios. Esa ley me dice que un objeto permanece en reposo o que si ya está moviendo, lo va a seguir haciendo con MRU a menos que alguna fuerza actúe sobre él, ¿sí? Alguna fuerza neta, eso ya lo vimos la clase pasada. Si yo tengo dos fuerzas que están actuando sobre él y ambas fuerzas se anulan, entonces el cuerpo sigue en equilibrio, ¿sí? Equilibrio, recordando, ¿no? Haciendo un pequeño raconto de lo que vimos hasta ahora. Equilibrio no significa que el cuerpo esté quieto. Equilibrio significa que el cuerpo o bien está quieto o bien se está moviendo con velocidad constante y siguiendo una trayectoria recta. Y sobre eso han tratado los problemas que hicimos la semana pasada. ¿Bien? Además, sabemos que esta primera ley se conoce también como ley de inercia. Y la inercia de un objeto tiene que ver íntimamente con la masa. ¿Está bien? Cuanta más masa tiene un objeto, más tendencia a continuar con su estado de movimiento tiene. La semana pasada también analizamos la diferencia entre masa y peso. ¿Se acuerdan? Pues muy bien. El tipo de problemas que hicimos acá son ejercicios de equilibrio. Acá les puse uno, el del osito que trabajamos la semana pasada, la anterior, perdón, para que lo tengas como referencias. Bien, son sistemas de fuerzas actuando sobre un cuerpo. Y después, en función de la resultante, en función de algún análisis, podemos deducir el estado de movimiento de ese cuerpo. Fíjense, acá les puse un ejemplito muy fácil con una sonda espacial. Esto es una sonda espacial, esto es que obviamente no lo dibujé yo. Esta es una sonda espacial que está flotando en el espacio en línea recta, ¿sí? Sin desplazarse y a velocidad constante. En el espacio está aislada de cualquier tipo de interacción con otras masas, como por ejemplo la Tierra u otro planeta. Está en el medio del espacio, ¿bien? Sin sentir el efecto de ninguna masa. Por lo tanto, podemos suponer que esa nave espacial o esa sonda está moviéndose con una velocidad constante, porque no hay fuerza actuando sobre ella. ¿Qué sucede cuando de golpe se prenden dos propulsores? Este es un propulsor y este es el otro. ¿Sí? Fíjense, acá la pregunta está en opciones. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar si se prenden esos dos propulsores exactamente iguales a ambos lados de la nave? Por un lado dice que va a continuar con velocidad constante, después dice la sonda aumenta su rapidez. Cuando hablamos de rapidez, hablamos del módulo de la velocidad, ¿bien? Es decir, aumenta la velocidad en cuanto a módulo, no tiene nada que ver con el vector. Otra dice que va a ir más despacito y otra dice que se va a detener. Cuando se enciendan los propulsores, se va a detener. Fíjense, nosotros podemos analizar estos propulsores como dos fuerzas, ¿está bien? Una actuando en distintos sentidos sobre la misma dirección, sobre la sonda. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijimos que son dos propulsores iguales. En ese caso, la resultante del sistema sería nula. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. La sonda continúa a velocidad constante. ¿Por qué? Porque si bien están actuando fuerzas sobre esa sonda, esas dos fuerzas se anulan entre sí y la fuerza neta sobre el cuerpo es cero. ¿Bien? Estos son los análisis que hemos trabajado y que vamos a seguir trabajando cuando hablemos de la primera ley de Newton. Después vamos a hacer un trabajito integrador sobre las tres leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver un leve repasito de lo que es la tercera ley de Newton, ¿sí? El principio de acción y reacción. Este dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo también está ejerciendo una fuerza sobre el primero. Y lo más interesante y lo que hay que destacar más de esta ley, que esas fuerzas no son cualquier par de fuerzas, ¿está bien? Esas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. Y hay un cuarto elemento muy importante de los vectores que a veces uno no
no lo dice, pero que vale la pena destacarlo en este caso, que es el punto de aplicación. Acá esta ley habla del principio de acción y reacción, habla de dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. Y estas fuerzas, que tienen el mismo módulo, la misma dirección y distintos sentidos, se aplican sobre cuerpos diferentes, ¿sí? El cuerpo A aplica una fuerza sobre B y el cuerpo B aplica una fuerza sobre A, que es opuesta a la anterior. Por lo tanto, y como los cuerpos tienen distinto punto de aplicación, esas dos fuerzas no forman parte de un sistema de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Esas fuerzas no se anulan entre sí porque no forman un sistema. Miren acá ejemplos de la tercera ley de Newton. La piedra nos atrae a nosotros. Acá puse una piedra, un ejemplito, ¿ven? Una piedra. La piedra se siente atraída por la tierra, por eso cae. Pero la piedra también atrae a la tierra. Lo que pasa es que la tierra, como tiene una masa muy grande, tiene muchísima inercia y no se nota el efecto de la fuerza de atracción sobre la tierra. Pero existe también, por supuesto que existe. Otro ejemplo muy interesante es cuando uno patea una pelota. Uno patea la pelota, le aplica una fuerza, ¿sí? En este caso, el cuerpo A, el cuerpo B, perdón, es la pelota, el pie le aplica esta fuerza, la pelota a su vez está aplicando la misma fuerza, acá está dibujadita, sobre el cuerpo B. ¿Sí? Una más, un ejemplito más, a ver. Cuando empujamos una pared, nosotros no sentimos el efecto, ¿está bien? Pero al empujar una pared, la pared me devuelve la misma fuerza a mi cuerpo, ¿sí? El punto de aplicación, que están dibujadas estas flechitas como si estuvieran una sobre la otra, pero en realidad los puntos de aplicación son distintos. Esta fuerza me la está devolviendo la pared sobre mi mano, ¿sí? Si yo vengo corriendo y me doy un golpe contra la pared, entre comillas puedo decir que reboto, ¿sí? En realidad es el efecto de la fuerza de la pared sobre mi cuerpo. Si yo estoy así parado haciendo fuerza, no siento ese efecto porque también hay un tema acá que se llama fricción contra el suelo, que ya lo vamos a ver en unos minutos. Y también existen fuerzas a distancia. Por ejemplo, un imán con unas bolitas de hierro, ¿sí? En este caso, el imán atrae, supongamos que las atrae, en vez de repelerla que es más fácil, atrae esas bolitas de hierro. Y las bolitas de hierro, cada una de ellas también atrae al imán con la misma fuerza hacia el otro lado. Si no se mueve es porque el imán tiene una masa superior, en este caso está apoyado sobre una mesa, así que hay una fuerza de fricción importante también sobre la mesa. ¿Bien? Estos son ejemplos del principio de acción y reacción. Fíjense acá otro ejemplo, un ejemplo un poquito más desarrollado. Cuando uno está en una pileta para nadar, ¿sí? Y empuja con los pies hacia atrás a la pared y de esa forma la pared nos empuja hacia adelante. Salimos nadando porque no estamos rozándonos contra el piso, ¿está bien? A diferencia de lo que ocurría antes cuando empujábamos la pared bien parados sobre el piso. Esto no es un sistema de fuerzas, acá se lo vuelvo a aclarar, porque acá en este gráfico están muy lindas representadas las fuercitas. ¿Ven los puntos de aplicación? Esta es el punto de aplicación de la fuerza que uno hace para empujar la pared, por eso está ubicado en la pared, y este es el punto de aplicación en que se aplica la fuerza sobre nuestro cuerpo, sobre sobre el pie, ¿sí? Entonces, no se pueden sumar ni restar, porque se aplican sobre cuerpos diferentes. Si no, todos los pares de acción y reacción del mundo se anularían. Y por último, en esta clase vamos a hablar de una fuerza especial, una fuerza que se llama fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies de contacto, ¿sí? Y aparece por interacciones entre las microrugosidades de esas superficies. Y aparece justamente cuando uno intenta desplazar una superficie sobre otra. Quiero decir, tengo apoyada, tengo apoyado mi teléfono en este momento sobre la mesa, en ese momento no hay fricción. En cuanto yo empujo mi teléfono, o quiero moverlo, empujarlo para moverlo, es decir, aplico una fuerza, aparece la fuerza de fricción entre el teléfono y la mesa. Siempre esa fuerza se opone al deslizamiento, ¿bien? Y hay dos tipos de fricción. Una fricción que se llama fricción estática y una fricción que se llama fricción cinética. Estático quiere decir quieto. Cuando uno aplica una fuerza entre dos superficies y no consigue moverlas, ¿sí? Es decir, no consigue desplazar una respecto de la otra, eso se llama fricción estática, ¿bien? Supongamos que ahora quiero empujar un mueble grande, lo empujo, es decir, estoy aplicando la fuerza sobre el mueble y el mueble no se desplaza, ¿está bien? No se mueve. ¿Existe fuerza? Sí, existe una fuerza que se opone a la mía, ¿sí? Bien, en el piso, entre las superficies del piso y el mueble, y esa fuerza se llama fricción estática. Esa fuerza es variable, porque yo puedo aplicar una fuerza más grande y seguirá sin moverse el mueble, una fuerza más pequeña y el mueble seguirá quieto.
Esa fuerza es variable. Y es una fuerza que está presente todo el tiempo porque es la que ocurre cuando nosotros caminamos. Cuando nosotros nos movemos, ya sé, pero la fuerza es una fuerza estática porque yo piso el suelo y lo empujo hacia atrás, ¿bien? Y yo avanzo, pero el pie queda anclado en el suelo, ¿está bien? El pie queda estático, la superficie del pie y la superficie por la que yo estoy caminando no se desplazan una respecto de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo de fricción estática. Si no hubiera fricción entre el piso y mis pies, no podría avanzar. La fricción cinética lo que hace es disminuye la velocidad con que se mueven las superficies una respecto a la otra, pero sí hay desplazamiento de ambas. ¿Bien? Y eso ocurre, por ejemplo, si patinamos. Si yo empujo el piso para atrás, mis pies se desplazan también, no queda anclado en el suelo. ¿Está bien? Este es el ejemplo de fuerza de fricción, cinética. Empujo la mesa de mi casa y consigo moverla, pero no la muevo y la fuerza se desplaza infinitamente, y la mesa se desplaza infinitamente, ¿sí? Piensen en la mesa de tejo, esos jueguitos que uno les pega la bochita y la bochita se mueve fácilmente sobre esa superficie. Esas superficies lo que tienen echan vientito, ¿cierto? Por unos huequitos. Lo que hacen es eliminar la fricción entre la bochita y la mesa de tejo. Bien, en ese caso cuando yo le pego, aplico una fuerza y el cuerpo se mueve, se desliza a velocidad constante porque ninguna otra fuerza está actuando hasta que el otro le pega de enfrente. ¿Está bien? Eliminamos la fricción. En algunos casos a esa fricción también se la llama rozamiento. Bien. Hasta acá llegaremos con la clase de hoy. Esta semana les voy a subir unos problemas un poquito más difíciles, si quieren, o complejos que los que venimos haciendo tan básicos, pero que tienen que ver con estas dos fuerzas. Recuerden que en breve tendremos la clase por videollamada, así que vayan anotando, por favor, todas sus dudas para esa clase que vamos a tratar de aprovecharla como cierre. Bien, les mando un abrazo muy grande a todos y bueno, nos vemos la próxima semana.